La policía desarticula una célula terrorista en España y la noticia no se convierte en la gran prioridad política y mediática de la derecha. No es una célula yihadista, tampoco es de ETA, claro. Es de extrema derecha. Y ya preparaban su primer atentado. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. The Base. Brote de terrorismo ultra en España. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. En España, el terrorismo de ETA terminó en 2011. Desde entonces, con la grave excepción de los atentados yihadistas de la Rambla de Barcelona en 2017, el asesinato como método de chantaje político ya no forma parte recurrente de la actualidad. La verdad es que estos 14 años sin ETA son una anomalía en la historia de España. En los últimos 200 años hemos tenido 4 golpes de Estado, 3 de ellos con éxito, por cierto, revueltas violentas, represiones fuera de toda ley, ha habido guerras, una transición no tan pacífica, mucho terrorismo. Pero ya no. Y sin embargo, hay quien no quiere soltar ese argumento 14 años después. Esto es de hace unos días. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Es mentira. Es mentira porque ETA ya no existe. Es mentira porque Bildu, que es a lo que realmente se refiere Ayuso, no es ETA. Pero también ha llamado ETA a los que se manifestaban en la Vuelta Ciclista por Palestina, así que tampoco podemos esperar mucho más. Además de banalizar con el propio significado del término terrorismo, de banalizar la historia, el problema de estas polémicas artificiales es que eclipsan lo que realmente sí está pasando. Si hay un peligro en España de violencia política, esa amenaza viene hoy de la extrema derecha. Hace unos meses, en Torre Pacheco, en Murcia, asistimos a un episodio de cacería al inmigrante. Esto lo habíamos visto antes en España, sí, pero no jaleado desde redes sociales, organizado en grupos desde fuera de Murcia, relativizado desde algunos medios de comunicación e impulsado por grupos como DTN, un grupo radical que pide la deportación inmediata de extranjeros. Como siempre pasa en política, si una idea solo escandaliza a quienes no controlan los medios de comunicación, esa idea se acaba normalizando en los medios de comunicación. Y cuando una idea ya no parece tan rara, acaba absorbida por la política. Pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración. Cuando la política promete expulsar a los extranjeros, sabe que es prácticamente imposible hacerlo, por lo ético, por lo logístico y por lo legal. Y es entonces cuando los radicales dicen, si la política no es capaz de hacer eso, que todos estamos de acuerdo que es tan evidente, ya lo hago yo. Señores, solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos, gente con cojones y en la mano, palos. Palos. Sus costumbres, las nuestras. En España no ha habido atentados de ultraderecha con muertos casi por casualidad. Se han atacado con explosivos sedes de partidos políticos con gente dentro. También se ha colgado de una farola con una soga al cuello un muñeco de Pedro Sánchez frente a la sede de su partido. Pero nada de esto era considerado terrorismo, nada de esto de hecho se ve como un gran problema para mucha gente porque alimenta el clima contra el gobierno y eso, para mucha gente, es bueno. Y entonces leemos una noticia, el brote de una de esas semillas. La policía desarticula la primera célula terrorista neonazi en España. Es una organización llamada The Base que tenía armas y planes activos para cometer atentados en nuestro país. ¿Y ahora qué? ¿Alguien va a parar de incendiar el ambiente? ¿Dejamos de hablar de ETA? ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? ¿Qué es exactamente The Base? Contestamos algunas de estas preguntas con Franco de Ledone, autor del libro Epidemia Ultra. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con mi compañero del diario.es, que ha informado de este asunto, Alberto Orfao. Hola, Alberto. Hola, Juanlu. Alberto, primero dame detalles de qué dice la policía sobre esa célula terrorista neonazi desarticulada en Castellón del grupo terrorista The Base, la base. Han detenido a 3 personas. ¿Por qué? Es una investigación que arranca a principios de año.
principalmente en Castellón, está liderada por la Comisaría General de Información y se detecta un individuo que estaba ya muy radicalizado y alineado con los postulados de este grupo neonazi de BASE. A partir de ahí, a lo largo de la investigación policial, se detecta una célula de 3 personas que lideraba esta primera persona identificada y que estaba muy cohesionada entre ella. A lo largo de estos meses de investigación se detectan, por un lado, que han realizado una serie de entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar y además que estaban acumulando armamento de distinto tipo. Tenían tanto armas de fuego de distinto calibre como una veintena de armas blancas e incluso armas blancas prohibidas. Se detectó también una fuerte presencia continuada en redes sociales, tanto con el objetivo de reclutar nuevos miembros como para difundir propaganda. Y finalmente, hace una semana más o menos, se decide desarticular esta célula en una operación en la que se detiene a 3 personas, de las cuales una ya ha entrado en prisión. El líder de este grupo se llama David Dionis Gandía. Tiene 24 años y, para sorpresa de nadie, ya había sido detenido antes. Es un hombre más o menos conocido en los entornos ultras de la zona. Mismas ideas, diferente método, otro paso más. ¿Cuáles eran, Alberto, los objetivos de este grupo? ¿Sabemos contra qué o contra quién querían atentar? Bueno, este grupo terrorista, como objetivo político, lo que busca es el establecimiento de un etnoestado blanco. Por lo tanto, como tal, cualquier minoría, ya sea de tipo étnico, religioso o de orientación sexual, automáticamente se convierte en un posible objetivo del grupo. De hecho, lo que precipita esta operación, la Operación Cascadia, que se ha venido a llamar, es una comunicación entre el líder de esta célula de Castellón y el líder del grupo terrorista, en la que él se muestra ya preparado para atentar. ¿Contra quién? Aquí solo podemos hacer especulaciones. Lo más probable es que buscasen una acción terrorista similar a la ocurrida en Nueva Zelanda en 2019, cuando un terrorista de ideología fascista mató a 51 personas y dejó herida a otras 40 en 2 ataques en una mezquita y en un centro islámico en la ciudad de Christchurch. Hay que destacar que, aunque es un grupo muy reciente, ya que se forma en 2018, la Unión Europea lo declara como grupo terrorista en julio de 2024. No hace falta generar más alarma de la cuenta. No estamos hablando de una gran milicia internacional que haya enviado a sus hombres armados a España, no. Pero sí es una organización muy real. The Base tiene presencia y actividad en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en varios países europeos. Se calcula que tienen en torno a unos 100 miembros, en contacto siempre a través de grupos de Telegram, de foros encriptados, y muchos de esos ataques han sido frustrados a tiempo por la policía, pero otros no. Alberto, cuéntanos algún ejemplo. Yo empezaría por un caso que, aunque es de 2020, está bastante de actualidad, porque hace apenas una semana se ha condenado a un hombre de 23 años en Luxemburgo. Este chico, cuando tenía apenas 18 años, fue detenido por planear atentados tanto en Luxemburgo como en Suecia y en Países Bajos. Tenía planeado un atentado en la ciudad de Rotterdam, donde se iba a celebrar el Festival de Eurovisión ese año, y es la primera persona que pertenece a la base condenada en la Unión Europea. Ya había realizado acciones que podríamos considerar terroristas o prototerroristas en 2019, donde participó en la quema de una granja de bisones en Suecia. Después, siendo un grupo cuyo origen está en Estados Unidos, uno de los primeros ataques conocidos de este grupo fue un ataque realizado en distintos días contra una serie de sinagogas en los estados de Michigan y Wisconsin, en Estados Unidos, donde, aparte de provocar daños en las sinagogas, dejaron símbolos nazis pintados en ellas y símbolos del grupo de Base. Luego, en los últimos meses, especialmente se ha visto mucha actividad de este grupo en Ucrania, y es, de hecho, el lugar donde se ha producido el acto terrorista, digamos, de mayor éxito en un sentido terrorista del grupo de Base, ya que asesinaron al coronel Iván Voronich, coronel del Servicio Secreto de Ucrania, en la capital, en Kiev. Franco de Ledone, voy contigo. Dice Alberto que el líder en España de esta célula, de The Base, entra en contacto con el líder internacional de la organización, y ese líder se llama Rinaldo Nazzaro. ¿Quién es?
Mira, él es un estadounidense, tiene unos 50 años, fundó The Base, que es esta organización, en el año 2018. Lo hizo bajo unos seudónimos bastante particulares, ¿no? Con reminiscencias alemanas / nazis, si querés, como Norman Spear, ¿no? O Roman Wolf también. Y llama mucho la atención y a la vez alarma que sea esta persona la que lo ha fundado, porque es una persona que, según información, habla de su relación con agencias de seguridad en Estados Unidos, ¿no? Como haber colaborado con el FBI e incluso Homeland Security, ¿no? Que es la agencia de defensa interior en Estados Unidos. Entonces tiene información sensible, diría yo, clasificada. Ha tenido también una empresa de servicio de inteligencia, ¿no? Incluso de hacer operaciones de contraterrorismo, operaciones psicológicas, un perfil bastante particular, pero lo que marca es que es una persona bastante preparada en este sentido, ¿no? Y hay información de que en ese 2018 se habría mudado a Rusia. Acá ya se vuelve todo bastante difuso en algún punto, porque no hay información muy clara al respecto, pero lo que sí se sabe es que vive en Rusia y que maneja las operaciones de esta organización desde ese lugar. Franco, más allá del método y de la violencia que aplican para conseguirlo, ¿cuál sería el fin último, el objetivo político de The Base como organización? ¿Cómo sería España gobernado o condicionado por la idea de The Base? A ver, esta es una organización que pertenece al espectro político de la extrema derecha, es decir, ellos quieren revolucionar el sistema, cambiarlo completamente, eliminar el que existe y poner uno nuevo, ¿no? Y está basado en la idea de crear en particular un etnoestado blanco, es decir, un estado que esté asociado a una etnia en particular, que es la del hombre blanco. Tiene que ver o tiene como condición necesaria previa para que ese etnoestado blanco exista el colapso del régimen actual, ¿no? De ese régimen, como ellos llaman, multicultural y corrupto o en decadencia, según sus propias palabras, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa entonces etnoestado blanco? Bueno, básicamente la exclusión racial de todas aquellas personas que no cumplan con las condiciones étnicas que este grupo sostiene para que tengas permiso de vivir ahí, básicamente, ¿no? Y eso implica ya sea la deportación, incluso deportaciones masivas se pueden prever dependiendo del plan que uno lea de estos grupos, o podemos hablar de incluso la eliminación de esas personas, ¿no? Y uno puede, si bucea en internet, encontrar mapas, ¿no? Donde aparece un mapa de Estados Unidos balcanizado, ¿no? Donde hay diferentes regiones y algunas son para los blancos, otras son para los latinos, otras son para, etcétera, diferentes grupos. Y teóricamente, según estas personas, el hombre blanco solamente podrá sobrevivir y prosperar si llegan a construir ese etnoestado donde todo el resto de los que no pertenecen a esa etnia se queden fuera, ¿no? Hemos leído que la base de Base promueve el aceleracionismo. ¿Esto qué es, Franco? ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es lo que quieren acelerar? A ver, en primer lugar, el aceleracionismo es una narrativa que aparece con bastante frecuencia entre las formaciones de extrema derecha. Llevan hasta el final la idea de que la sociedad actual, la sociedad occidental, está en decadencia y que lo mejor que nos puede pasar es forzar esa decadencia, acelerarla, de ahí el nombre, para precipitar un colapso social que nos permita, de alguna manera, una tabula rasa y volver a empezar a construir una sociedad diferente y, según su visión, mejor, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen estas visiones biologicistas, darwinistas, que se mezclan con la mitología y que construyen una visión de mundo que sería perfecto en tanto y en cuanto se termine la actual. Vale, quieren acelerar la caída, ¿no? Pero ¿cómo lo quieren hacer? Bueno, el mecanismo que tienen para acelerar es, en primer lugar, la violencia. La violencia verbal, simbólica y la violencia física también, ¿no? Es decir, ahí vale todo, sería como una guerra, se quiere. Por otra parte, la polarización extrema, es decir, esta ideología no deja lugar a espacios intermedios, grises, blandos, tibios, ¿no? ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Sos amigo o enemigo, ¿no? Y el otro elemento que es clave es el hecho de fomentar el caos. Ese caos puede ser caos económico, caos social, caos psicológico e inestabilidad política, ¿no? Desde ya, es decir, construir una situación de descontrol, si se quiere hasta de apocalíptica, ¿no? En la cual nada funciona, todo está mal y a partir de ahí puede devenir
esa caída total del régimen y poder construir a partir de ahí el nuevo Estado o la nueva vida que según ellos sería mejor. Franco, hay mucha gente que puede decir, bueno, la policía habla de grupo terrorista, pero en España de momento no han cometido ningún atentado terrorista. Claro, el problema de pensarlo de esa manera es que sería demasiado tarde si uno espera que cometan un delito, un atentado, para reaccionar, ¿no? Pero más allá de eso, ha habido ataques, no en España, es cierto, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y en 2019, por ejemplo, se vandalizaron algunas sinagogas en diferentes lugares de Estados Unidos y lo llamaron Operación del Kristallnacht, ¿no? Que es parecido a esto que hicieron los nazis en 1938, que es la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? Cuando hay ataques a los judíos en diferentes lugares de Alemania. En ese sentido, me parece que es muy importante controlar este tipo de células autónomas formadas por 2 o 3 personas y demás que funcionan de manera relativamente autónoma del líder, pero que tienen esa narrativa y ese norte, ese objetivo muy concreto que es el de la desestabilización total. Hay una cosa más muy llamativa en todo esto. Para Estados Unidos, The Base no es una organización terrorista. Antifa, que es ese movimiento social de antifascismo que no es una organización, sino la unión de muchas iniciativas, Antifa sí es terrorismo para Donald Trump. Pero allí, como aquí, terrorismo es solo lo que hacen los radicales del enemigo, no los radicales de mi bando. Tenemos que asumir que la idea de que la democracia es el mejor sistema, al menos para resolver conflictos y no matarnos en el camino, sino discutirlos y buscar un consenso y una solución, está puesta en duda. Y tal vez no tanto solo por esas células extremistas que siempre existieron y que siempre habrán puesto en duda esa visión democrática, sino por estos discursos y estas discusiones que pueden venir de partidos de derecha radical, pero también pueden venir de otras expresiones, movimientos, organizaciones, etcétera, que abren el camino para normalizar esa forma de discutir los problemas que tenemos y de resolver esos problemas, ¿no? Existen esas narrativas que lo ponen en duda y eso es una situación, desde mi punto de vista, novedosa que tenemos que asumir para poder dar el siguiente paso. Franco de Ledone, autor de Epidemia Ultra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Alberto Orfao, compañero, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.